Bienvenidos al seminario número 3 de Biología e Introducción a la Biología Celular, el cual tratará el tema de organización molecular de las células. Debido a la extensión de este tema, hemos decidido dividir al seminario en dos partes. Comencemos entonces por la primera parte. En esta primera parte del seminario trataremos los siguientes temas: de moléculas inorgánicas a biomoléculas, cómo se organiza la materia viva; naturaleza de las moléculas biológicas, agua y sustancias inorgánicas; características generales de los hidratos de carbono, así como de las unidades básicas monosacáridos, junto con los oligosacáridos y polisacáridos; características generales de los lípidos, principalmente de los triglicéridos, esteroides y fosfolípidos. Las características generales de las proteínas y ácidos nucleicos las estudiaremos en la segunda parte del seminario. Comencemos entonces por estudiar la organización de la materia viva y qué es lo que la diferencia de la materia inerte. Repasando los conceptos estudiados en seminarios anteriores, nos encontramos en condiciones de poder responder qué es lo que diferencia, por ejemplo, una roca de un árbol. Ya hemos establecido las características esenciales de los seres vivos que las diferencian de la materia inerte. Podemos decir que la roca está formada por un conjunto de minerales, los cuales están constituidos por elementos químicos que constituyen materia inerte. Mientras tanto, el árbol está conformado por células, las cuales son sistemas complejos que se reproducen, poseen un metabolismo, mantienen un equilibrio interno, responden a cambios en el medio externo y evolucionan. Sin embargo, ambos están constituidos por materia y la materia está formada por conjuntos de elementos químicos. Entonces podemos preguntarnos qué propiedades a nivel de la materia que constituye a los seres vivos les proporciona esas características particulares. Sabemos que toda la materia, incluso la que constituye a los organismos más complejos, está formada por combinaciones de elementos. De todos los elementos presentes en la naturaleza, la mayor parte de los que constituyen las biomoléculas están compuestos por átomos de carbono, unidos principalmente a átomos de hidrógeno, a átomos de oxígeno y a átomos de nitrógeno, como en menor medida a átomos de azufre y a átomos de fósforo. Por lo tanto, son 6 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los que constituyen el 99% de toda la materia viva. ¿Cuáles son las propiedades de estos elementos? Los átomos de estos elementos son pequeños y forman enlaces covalentes, que son un tipo de enlace muy estable y fuerte. Con excepción del hidrógeno, todos pueden formar enlaces covalentes con 2 o más átomos, dando lugar a moléculas complejas, que son las que caracterizan a los sistemas vivos. Como mencionamos anteriormente, las moléculas organizadas alrededor de un átomo de carbono constituyen los compuestos orgánicos. El átomo de carbono presenta ciertas propiedades responsables de este hecho. Es un átomo pequeño que es capaz de formar uniones fuertes del tipo covalente entre sí con átomos de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, dando lugar a diversos grupos funcionales, es decir, combinaciones de átomos unidos de una manera particular, característicos de las moléculas orgánicas. A su vez, puede formar enlaces simples, dobles y triples, lo que da lugar a la creación de cadenas y de anillos de diverso tamaño. Como vemos en la imagen, por su configuración tetraédrica, puede formar diversas estructuras tridimensionales. Ningún otro elemento de la naturaleza puede formar moléculas tan estables y tan diversas en cuanto a forma y tamaño como el carbono. La mayor parte de las biomoléculas presentan un esqueleto de átomos de carbono unidos covalentemente, a los que se unen átomos de hidrógeno. Estos átomos de hidrógeno pueden ser reemplazados por otros átomos o grupos de átomos, que le confieren a las biomoléculas distintas propiedades. Esta unión de átomos de carbono entre sí y a otros átomos constituye los llamados grupos funcionales, los cuales se hallan presentes en todas las biomoléculas. Podemos mencionar a los grupos alqueno y alquino, formados por átomos de carbono e hidrógeno, a los grupos que presentan un átomo de oxígeno unido al carbono, que son el alcohol y el éter, aldehído y cetona, ácido carboxílico y éster, y aquellos que tienen un átomo de nitrógeno unido al carbono, que son la amina y amida. Todos los seres vivos están formados por las mismas clases de biomoléculas. Para clasificarlas, se han tomado en cuenta sus grupos funcionales y propiedades. Se las agrupó entonces en 4 clases:
En primer lugar, a los glúcidos o hidratos de carbono, que son derivados de los monosacáridos, tienen en común los grupos aldehído y cetona y un gran número de grupos alcohol. Los lípidos, que engloban a muchas sustancias insolubles en solventes polares. A las proteínas, que hay varios miles diferentes, pero todos ellos formados por los mismos 20 aminoácidos. Y a los ácidos nucleicos, formados por largas cadenas de 4 nucleótidos diferentes. Estos 4 grupos constituyen entonces a las biomoléculas. Es importante mencionar que estas biomoléculas ejercen idénticas funciones en todas las especies y clases de células, no importa de qué organismo sean parte. En primer lugar, estudiaremos las características del agua y de las sustancias inorgánicas que se hallan presentes en las células. El agua es el componente cuantitativamente más abundante de los seres vivos. Corresponde a un 75-85% de los componentes de la célula y por lo tanto de los organismos. Sin embargo, no se la considera un líquido inerte, sino que cumple diversas funciones. La molécula de agua está constituida por 2 átomos de hidrógeno unidos covalentemente a un átomo de oxígeno. Es una molécula polar, lo que significa que posee una densidad de carga negativa sobre el átomo de oxígeno y una positiva sobre cada uno de los átomos de hidrógeno. Como consecuencia, puede formar un tipo de unión denominada puente de hidrógeno, la cual se establece como consecuencia de la existencia de dipolos en la molécula, es decir, de una distribución asimétrica de electrones debido a que los átomos que se encuentran unidos poseen distinta electronegatividad, es decir, distinta capacidad de atraer los electrones de otro átomo. En este caso, el enlace puente de hidrógeno se establece entre átomos de hidrógeno con densidad de carga positiva de una molécula de agua y un átomo de oxígeno con densidad de carga negativa de otra molécula, dando origen a la propiedad de cohesión, es decir, de unión entre moléculas de agua, y entre átomos de hidrógeno y oxígeno del agua y átomos de otras moléculas, dando origen a la propiedad de adhesión, que es la unión entre moléculas de agua y otras moléculas que sean polares. Es importante destacar que la unión de este tipo es una unión fuerte, pero menos fuerte que la unión covalente. Por otro lado, el agua actúa como termorreguladora, permitiendo mantener una temperatura constante a los organismos debido a sus propiedades de alto calor específico y de vaporización. La polaridad de la molécula de agua es responsable de su capacidad solvente, que es una de las principales funciones que desempeña en la célula. Todos los compuestos iónicos, que son las sales, como el cloruro de sodio, o que tengan una distribución heterogénea de cargas, que son los llamados compuestos polares, pueden disolverse por atracción de las densidades opuestas de cargas. A estos compuestos se los denomina compuestos hidrofílicos. Podemos mencionar entre ellos a los glúcidos o hidratos de carbono. Por otro lado, es imposible insertar en el agua una molécula orgánica no polar, incapaz de establecer enlaces puente de hidrógeno. La tendencia de las moléculas no polares a asociarse en presencia de agua se denomina interacción hidrofóbica. Este tipo de uniones son importantes en la estabilización de las estructuras de proteínas y ácidos nucleicos. Existe también un grupo de sustancias que tienen en sus moléculas simultáneamente grupos polares y no polares. Son las sustancias anfipáticas o anfifílicas. Un ejemplo son los fosfolípidos, que constituyen las membranas celulares, los cuales se distribuyen con su parte polar orientada al agua, mientras que la porción hidrofóbica se halla orientada hacia el interior de la bicapa excluida del agua. Otra de las propiedades del agua es la ionización, que consiste en una leve tendencia a que un átomo de hidrógeno salte del átomo de oxígeno al que está unido covalentemente a otro átomo de oxígeno al que se encuentra unido mediante enlace puente de hidrógeno de otra molécula de agua. En esta reacción se producen dos iones que son moléculas con carga eléctrica neta, el ion hidróxido con carga neta negativa y el ion hidronio con carga neta positiva. El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una solución. Lo que el pH indica es la concentración de iones hidronio en la solución. Debido entonces a la ionización del agua, el pH de la misma es igual a 7, que es el pH de una solución neutra, en donde el número de iones hidronio es igual al de iones hidroxilo. El pH típicamente va de 0 a 14 en una solución acuosa.
siendo ácidas las soluciones con pH menores a 7 y alcalinas las que tienen pH mayores a 7. El pH determina muchas características de la estructura y actividad de las macromoléculas biológicas y por lo tanto de la conducta de las células y organismos. ¿Cómo resisten entonces los organismos a cambios fuertes y repentinos del pH en las soluciones intra y extracelulares? Esto lo hacen mediante los llamados amortiguadores o buffers, que son combinaciones de formas dadoras y aceptoras de iones hidrógeno llamados protones. Los buffers mantienen el pH constante por su tendencia a combinarse con iones protones, eliminándolos así de la solución cuando las concentraciones de protones comienzan a elevarse y liberándolos cuando éstas descienden. En los sistemas vivos funcionan una gran variedad de buffers, siendo los más importantes la hemoglobina, las proteínas, los fosfatos orgánicos y el bicarbonato. Del 2 al 3% de los componentes celulares corresponden a compuestos inorgánicos. Entre estos, se sabe que la concentración de iones es muy distinta en el interior de la célula que en el medio que la rodea. Así, las células en su citosol tienen una alta concentración de cationes potasio y magnesio, mientras que el catión sodio y el anión cloruro están localizados principalmente en el líquido extracelular. Los aniones predominantes en las células son el fosfato y el bicarbonato, los cuales, como mencionamos anteriormente, constituyen sistemas buffers que permiten mantener el pH constante. Los iones sodio, potasio, calcio, magnesio y cloruro desempeñan distintas funciones, como ser el mantenimiento del equilibrio osmótico y electrostático, la formación de gradientes en la conducción eléctrica y el transporte activo a través de membranas. Por otro lado, el hierro y el calcio también son importantes en su forma no ionizada, el calcio formando cristales en los huesos y dientes, mientras que el hierro forma parte del grupo hemo, el cual constituye la molécula de hemoglobina. Muchos cationes, por otro lado, como el magnesio, son indispensables como cofactores enzimáticos, es decir, que son esenciales para el funcionamiento correcto de las enzimas. Por último, para mantener la actividad celular normal, son indispensables diminutas cantidades de manganeso, cobre, zinc, yodo, cobalto, selenio, níquel y molibdeno. El yodo es necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas, por ejemplo. Estudiaremos ahora las características generales de los carbohidratos. Los hidratos de carbono glúcidos son sustancias formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, que cubren muchas funciones biológicas. Representan la principal fuente de energía para las células y son constituyentes estructurales importantes de las membranas celulares y la matriz extracelular. En cuanto a su estructura química, responden a la siguiente fórmula general, en donde vemos un número de átomos de carbono acompañado por un número de moléculas de agua, por eso la denominación hidratos de carbono. A su vez, deben poseer grupos aldehídos o cetonas con varios grupos alcoholes. La estructura básica de los hidratos de carbono está representada por los monosacáridos. Estos se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono en triosas con 3 átomos, tetrosas con 4, pentosas con 5, hexosas con 6 y heptosas con 7. Por otro lado, también se clasifican de acuerdo a la posición del grupo carbonilo en la molécula. Si está en el extremo, la función es aldehído y se denominan aldosas. El compuesto con 3 átomos de carbono recibe el nombre de gliceraldehído, mientras que si el grupo carbonilo no se encuentra en el extremo de la molécula, es un grupo ceto, se denominan cetosas, y el compuesto con 3 átomos de carbono se denomina dihidroxiacetona. En cuanto a sus características, todos los monosacáridos son sólidos blancos, cristalinos, muy solubles en agua y la mayor parte tienen sabor dulce. La función principal que desarrollan es como fuente de energía a corto plazo. Para entender las propiedades de los monosacáridos, debemos explicar el concepto de isomería óptica. Si nos centramos en la molécula de gliceraldehído, la cual presenta 3 átomos de carbono, podemos observar que el átomo ubicado en el centro de la molécula se encuentra unido a 4 grupos químicos diferentes: un átomo de hidrógeno, un grupo oxidrilo, un grupo aldehído y un grupo hidroximetilo. A este carbono se lo denomina carbono quiral o carbono asimétrico.
Como en todo objeto asimétrico, por ejemplo en nuestras manos izquierda y derecha, cada molécula con carbono asimétrico se puede presentar bajo dos variantes, llamadas de esta manera isómeros ópticos. Compuestos con un carbono asimétrico presentan lo que se denomina actividad óptica. Esto significa que son capaces de desviar un plano de luz polarizada. Aquellos capaces de desviarla a la derecha se denominan dextrógeros, mientras que los que lo hacen a la izquierda se denominan levógiros. Los monosacáridos presentan entonces isomería óptica. La posición de su grupo oxidrilo a la derecha o a la izquierda determinará las denominadas serie D o L respectivamente. Los isómeros D y L del gliceraldehído y de las demás moléculas de hidratos de carbono son imágenes especulares entre sí, por lo tanto se dice que son isómeros quirales o también llamados enantiómeros. Casi la totalidad de los monosacáridos presentes en la naturaleza pertenece a la serie D. El monosacárido más abundante es la D-glucosa, la cual presenta 6 átomos de carbono. La glucosa es el combustible principal para la mayor parte de los organismos y es también, a su vez, la estructura básica de los polisacáridos más abundantes. Otra propiedad de los monosacáridos es la formación de ciclos, la cual se conoce con el nombre de hemiacetalización. Esta propiedad la presentan específicamente las aldopentosas y todas las hexosas, las cuales pueden encontrarse en forma abierta o en forma de ciclos, como vemos en este ejemplo para la glucosa. La formación de ciclos implica la reducción de un grupo aldehído o de un grupo hidroxilo con formación de nuevos enlaces químicos y la aparición de las formas alfa y beta, como en este ejemplo de la glucosa, dependiendo de la ubicación del nuevo enlace hidroxilo formado en el anillo. A las formas alfa y beta se las denomina anómeros. El carbono que participa en la ciclación se denomina carbono anomérico. Esta reacción es reversible, es decir que la glucosa, así como las aldopentosas hexosas, pueden interconvertirse entre sus formas hemiacetálicas y viceversa. Entre los derivados de los monosacáridos podemos nombrar a los fosfatos de estos mismos mediante una reacción de esterificación, en la cual los alcoholes primarios de las pentosas y hexosas hacen enlaces ésteres con el ácido fosfórico, formando compuestos muy importantes, ya que van a formar parte de los ácidos nucleicos. Por otro lado, los desoxiazúcares, los cuales han perdido un grupo oxidrilo. Estos también son muy importantes como constituyentes del ácido desoxirribonucleico o ADN, que es un ácido nucleico. Por otro lado, existen derivados ácidos, esto es, ya que oxidantes débiles pueden oxidar al grupo carbonilo de las aldosas, transformándolos en ácidos aldónicos, mientras que en el organismo, por acción de ciertas enzimas, se oxidan los alcoholes sin oxidarse el grupo carbonilo, obteniéndose así los ácidos urónicos, que forman parte de la matriz extracelular, glucolípidos y glucoproteínas. Por otro lado, en la reacción de aminación, se reemplaza el oxidrilo de un alcohol por un grupo amino, para formar de esta manera glucosaminoglucanos, glucoproteínas y glucolípidos. Como mencionamos anteriormente, la glucosa es utilizada por las células como fuente de energía, actuando como combustible para la respiración celular. Sabemos que en los seres humanos la glucosa se incorpora a través de los alimentos, es absorbida a nivel intestinal y pasa al torrente sanguíneo, desde donde puede llegar a todas las células del cuerpo. La utilización de glucosa por parte de las células hepáticas, musculares y células del tejido graso está regulada por una hormona llamada insulina. La insulina es producida y secretada por un tipo de células llamadas células beta presentes en el páncreas. Aquí podemos ver un resumen de las funciones de la insulina en el organismo. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos que comparten la característica común de presentar concentraciones elevadas de glucosa en sangre, lo que se conoce como hiperglucemia, de manera persistente o crónica. La causan varios trastornos, siendo el principal la baja producción de la hormona insulina, secretada por las células beta del páncreas endocrino, por una destrucción de las mismas, como es en el caso de la diabetes de tipo 1,
o por su inadecuado uso por parte del cuerpo a causa de una resistencia periférica a la insulina, como es el caso de la diabetes de tipo 2, que repercutirá en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. La diabetes es un trastorno metabólico muy importante para los profesionales de las ciencias de la salud. Por lo tanto, la atención multidisciplinaria de estos pacientes es esencial para el correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento, ya que la diabetes es una enfermedad crónica, por lo tanto, no puede curarse, sino que puede y debe tratarse. Son los médicos quienes están a cargo de la atención y cuidado de los pacientes. El diagnóstico se basa en análisis realizados por bioquímicos de los niveles de glucemia en sangre, en ayuno, y también luego de una carga de glucosa por vía oral, lo que se denomina prueba de tolerancia oral a la glucosa. Por otro lado, también es muy importante la presencia de signos y síntomas típicos de la enfermedad, los cuales se denominan polidipsia, que es un aumento en la sed, polifagia, aumento de hambre, poliuria, un aumento en la necesidad de orinar, y pérdida de peso. El tratamiento difiere teniendo en cuenta el tipo de diabetes, sin embargo, en todos los casos implica un cambio en el estilo de vida de los pacientes. Los farmacéuticos presentan un rol importante, ya que el tratamiento farmacológico también es clave. Este tratamiento, dependiendo de la existencia o no de insulina en el organismo, va a incluir insulina administrada exógenamente, en el caso de que la destrucción de las células beta pancreáticas sea casi en su totalidad, o mediante fármacos hipoglucemiantes, que son distintos grupos de fármacos cuya función es reducir los niveles de glucosa en sangre, como su nombre lo indica. Por otro lado, para el control del correcto tratamiento, el médico pedirá al paciente que periódicamente se realice un examen de sangre para determinar los niveles de hemoglobina glicosilada, que es una determinación realizada por los bioquímicos. El correcto tratamiento y control de estos pacientes es esencial, ya que la hiperglucemia crónica conlleva una serie de complicaciones, tanto agudas como crónicas. Entre las agudas podemos citar a los infartos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares, y entre las crónicas a problemas a nivel renal, oftalmológico y el llamado pie diabético. Otra complicación que incumbe a los odontólogos es la enfermedad periodontal, ya que se ha establecido una relación directa entre esta y la diabetes. Por lo tanto, también es importante para estos profesionales la prevención y, en el último caso, el correcto tratamiento de la misma. Los disacáridos son hidratos de carbono formados por dos unidades de monosacáridos con pérdida de una molécula de agua. La unión entre el hidroxilo del carbono numérico de un monosacárido y un hidroxilo alcohólico cualquiera del otro monosacárido se denomina enlace glucosídico y es una unión de tipo éter. Para nombrarla se indica la configuración del carbono numérico que une los monómeros y entre paréntesis el número del carbono del primer monómero unido por el enlace, una flecha, y el número del carbono del segundo monómero que participa de la unión. Como características podemos decir que son solubles en agua, son cristalizables y tienen sabor dulce. Ejemplos son la sacarosa, que es el azúcar común de cocina, formado por un monómero de glucosa más un monómero de fructosa. Esta unión se denomina alfa-1,2-glucosídica. También podemos nombrar a la lactosa o azúcar de la leche, que está formado por un monómero de glucosa más uno de galactosa. El ser humano posee enzimas que son capaces de hidrolizar o romper las uniones glucosídicas, de modo que se liberen los monosacáridos, que pueden funcionar entonces como fuente de energía a corto plazo. Los oligosacáridos están formados por grupos de 3 a 20 monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos. Su función consiste en asociarse a lípidos y a proteínas en las membranas biológicas e intervenir en el reconocimiento entre células. Determinan, por ejemplo, la individualidad antigénica de una célula, como es el caso de los grupos sanguíneos, o también participan en la interacción entre patógenos y células huéspedes. Un ejemplo de señalización y reconocimiento puede verse en los seres humanos cuando se estudian los grupos sanguíneos, el denominado sistema AB0. Sabemos que no siempre el receptor tolera la sangre del dador, ya que todas las sangres no son compatibles. Hay diferencias que permiten agruparlas. Estas diferencias radican en que los glóbulos rojos presentan en su membrana un oligosacárido que es diferente en cada grupo sanguíneo. El grupo 0 presenta
solamente el llamado antígeno O, el cual, por modificación, puede luego transformarse en el antígeno A, presente en el grupo sanguíneo A, o en el antígeno B, presente en el grupo sanguíneo B, estando presentes en el grupo sanguíneo AB los antígenos A y B, simultáneamente. Funcionando normalmente, el sistema inmunológico nunca genera anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos. Los individuos del grupo 0 son dadores universales, pueden donar sangre a cualquier individuo, pero solo pueden recibir sangre del grupo 0, ya que como nunca estuvieron expuestos a los antígenos A y B, su cuerpo genera anticuerpos contra estos en cuanto se ponen en contacto con sangre del grupo A, B o AB. De la misma manera, los individuos del grupo A pueden donar sangres a personas del grupo A o del grupo AB y pueden recibir sangre de tipo A o de tipo 0. Los individuos del grupo B pueden donar sangre a personas de los grupos B o AB y pueden recibir sangre del tipo B y 0. Por último, los individuos del grupo AB son receptores universales, por lo tanto pueden recibir sangre de cualquier tipo, pero solo pueden donar a personas del grupo AB. Las personas del grupo 0 pueden donar sangre a todos los grupos, ya que como los antígenos A y B derivan del antígeno O, todos han estado expuestos a este antígeno en su vida y por lo tanto no presentan anticuerpos contra este. Los polisacáridos son polímeros de alto peso molecular, formados por la unión de más de 20 unidades de monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos. Cumplen dos funciones biológicas principales, una como almacenadores de energía y otra como elementos estructurales. Los polisacáridos se dividen en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos formados por un mismo tipo de monosacáridos y los heteropolisacáridos formados por distintos tipos de monosacáridos. Sus características son que poseen peso molecular elevado, no tienen sabor dulce y pueden ser insolubles o formar soluciones coloidales. Como ejemplos de homopolisacáridos podemos citar al almidón, que actúa como fuente de reserva de energía a corto plazo en eucariontes vegetales, el glucógeno, que actúa como fuente de reserva de energía a corto plazo en eucariontes animales, a la celulosa, que tiene una función estructural formando la pared celular en eucariontes vegetales, y a la quitina, que tiene una función estructural formando el exoesqueleto de artrópodos y la pared en hongos. Por otro lado, como heteropolisacáridos podemos citar a los glucosaminoglicanos, los cuales forman parte de la matriz extracelular como constituyentes de los proteoglucanos, cumpliendo entonces una función estructural. El almidón es la forma bajo la cual las células vegetales almacenan la glucosa formando gránulos. Está compuesto por dos porciones, la amilosa y la amilopectina. Ambos son polímeros de la glucosa, pero presentan una estructura espacial distinta. La amilosa es un polisacárido lineal formado por la unión de hasta 500 moléculas de glucosa unidas mediante enlaces del tipo alfa-1,4 glucosídicos. Mientras tanto, la amilopectina es un polisacárido ramificado que presenta ramificaciones cada 10 o 15 moléculas de glucosa y puede tener hasta 3000 unidades de la misma. Presenta enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6 glucosídicos. El glucógeno es el equivalente al almidón en el reino animal, es decir, que es la forma en que las células animales almacenan glucosa. Es un polisacárido ramificado, presenta ramificaciones cada 6 o 7 moléculas de glucosa. Los monómeros de glucosa están unidos mediante enlaces glucosídicos alfa-1,4 y alfa-1,6. La celulosa es el polisacárido más abundante de la naturaleza, ya que forma las paredes celulares vegetales. Es lineal, insoluble y a pesar de no ser digerido por el hombre, ya que carece de las enzimas necesarias para la hidrólisis, es útil en su dieta ya que aumenta los movimientos peristálticos. Es un polímero de glucosa con enlaces beta-1,4 glucosídicos. La unión beta obliga a la molécula de glucosa a estar girada 180 grados respecto de la que le precede y la que le continúa. Esta disposición le permite entonces formar largas cadenas extendidas semejando cintas planas. Los glucosaminoglicanos son cadenas de glúcidos complejos, formados por aminoazúcares y ácidos urónicos. Se presentan siempre asociados a proteínas tales como la elastina y el colágeno. Al unirse a estas se denominan proteoglucanos. Los proteoglucanos forman parte de la matriz extracelular de los tejidos conectivos de los mamíferos.
en donde cumplen una función estructural principalmente. Como características podemos decir que retienen agua, actúan como esponjas y adoptan una conformación extendida en solución. Entre los glucosaminoglucanos más importantes se hallan el condroitin y dermatan sulfato, el queratan sulfato, heparin y heparan sulfato y el ácido hialurónico. Continuaremos con las características generales de los lípidos. Se llama lípidos a una serie heterogénea de compuestos que poseen en común una propiedad física. Son insolubles o poco solubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares. La heterogeneidad química hace compleja su clasificación. Sin embargo, se acostumbra a dividirlos en lípidos saponificables e insaponificables según su capacidad o no para formar jabones. Dentro de los lípidos saponificables podemos mencionar a los ácidos grasos. Los ácidos grasos responden a la siguiente fórmula general, en la cual se aprecia una cadena carbonada de longitud variable con un grupo funcional llamado ácido carboxílico en el extremo. De ahí deriva su nombre de ácido graso. Se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono, que varían entre 14 a 22, siendo más comunes aquellos que poseen entre 16 a 18 átomos de carbono, y de acuerdo a la presencia de enlaces simples, dobles o triples en saturados, unidos por enlaces covalentes simples, e insaturados, aquellos que poseen enlaces dobles o triples. Su función es actuar como fuente de energía a largo plazo. En cuanto a sus propiedades, podemos decir que los ácidos grasos son moléculas anfipáticas, es decir, que son moléculas que poseen una cola hidrofóbica, que es apolar, representada por la cadena hidrocarbonada, y una cabeza hidrofílica, polar, representada por el grupo carboxilo. Cuando se encuentran en el medio acuoso, se orientan las cabezas hidrofílicas dirigidas hacia el agua, mientras que las colas hidrofóbicas se alejan de ella. Por esto se disponen formando monocapas superficiales sobre el agua con las colas dirigidas hacia afuera, o micelas, que son pequeñas esferas con las colas hidrofóbicas dirigidas hacia el interior. Cuando se encuentran esterificados también pueden formar bicapas en las que se disponen enfrentados por las colas hidrofóbicas. En cuanto a las propiedades de los ácidos grasos, podemos decir que cuanto mayor sea la longitud de la cadena hidrocarbonada, menor solubilidad y punto de fusión tendrá el ácido graso. Los ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente, mientras que los insaturados son líquidos a temperatura ambiente. Algunos conocidos son el ácido palmítico, el esteárico y el oleico. En los primeros dos, los átomos de carbono están unidos mediante enlaces simples y por lo tanto se los denomina saturados. El ácido oleico, en cambio, tiene una doble ligadura y por lo tanto es insaturado. Otro ácido graso insaturado muy común es el ácido araquidónico, el cual forma parte de la membrana plasmática, donde es liberado por acción de enzimas y genera derivados que actúan como intermediarios intracelulares. Por otro lado, los ácidos linoleico y linolénico, que son ácidos grasos poliinsaturados de 18 carbonos, se denominan esenciales, lo que significa que los seres humanos deben incorporarlos en la dieta, ya que no son capaces de sintetizarlos. Otro tipo de lípidos saponificables son los glicéridos. Los glicéridos están formados por la unión entre un alcohol, denominado glicerol, y 1, 2 o 3 ácidos grasos. De ahí que se clasifican en mono, di o triglicéridos. Su función es actuar como fuente de reserva energética a largo plazo. Los triglicéridos funcionan, entre otras cosas, como reservorios energéticos citoplasmáticos, ya que poseen dos características esenciales. Una es que son insolubles en agua, lo que los hace osmóticamente poco activos, y por otro lado tienen un alto valor calórico. Otro tipo de lípidos saponificables son los fosfoacilglicéridos o fosfolípidos, los cuales se forman por la unión entre el glicerol con dos moléculas de ácidos grasos, ya que el tercer grupo oxidrilo del glicerol se haya esterificado a un grupo fosfato, el cual está unido a su vez a un segundo alcohol. Estos últimos, que pueden ser la etanolamina, el inositol, entre otros, dan lugar a los distintos tipos de fosfolípidos. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas que en agua forman bicapas.
Por lo tanto, su función resulta en ser constituyentes de las membranas biológicas. Los ácidos grasos, ya sean libres o formando parte de los glicéridos, pueden sufrir reacciones de esterificación, en donde el ácido graso se une a un alcohol formando un éster y liberando agua, así como reacciones de saponificación, en donde los ácidos grasos reaccionan con una base y forman sales de ácido graso llamadas jabones. Los distintos tipos de fosfatrilglicéridos se distribuyen de forma simétrica en las capas que constituyen la matriz lipídica de las membranas. Por ejemplo, en la capa que mira al exterior se pueden encontrar fosfatidilcolina, mientras que en la capa interna predomina la fosfatidilcerina y la fosfatidiletoanolamina. El fosfatidilinositol se puede encontrar en ambas capas. En la capa externa se encuentra asociado a un oligosacárido e interviene en la interacción célula-célula. En la interna puede descomponerse por acción de enzimas y generar compuestos que actúan como segundos mensajeros hormonales. Los esfingolípidos están formados por una unión entre un alcohol distinto al glicerol llamado esfingol o esfingosina más un ácido graso. El esfingol solo se asocia a ácidos grasos mediante una unión amida en su carbono 2, conformando un grupo de moléculas llamadas ceramidas, las cuales tratadas con álcalis generan jabones. Hay una gran variedad de ceramidas que solo difieren por el ácido graso que intervienen. El alcohol, en el carbono 1, se une a una molécula llamada fosfocolina para formar las llamadas esfingomielinas. Los esfingolípidos son moléculas anfipáticas, se encuentran en la capa externa de la matriz lipídica de las membranas. También allí abundan los esfingolípidos unidos a glúcidos que son esenciales para el reconocimiento celular. Los glucolípidos tienen alto peso molecular y abundan en el tejido nervioso. Están formados por una ceramida que constituye la parte hidrofóbica de la molécula y mediante un oligosacárido que constituye la parte hidrofílica. Si la parte glucosídica está formada por una sola molécula de galactosa, el glucolípido se denomina cerebrósido. Si además de la galactosa hay un oligosacárido, el glucolípido se denomina gangliósido. Los glucolípidos forman parte de la bicapa lipídica donde actúan en el reconocimiento celular y como receptores antigénicos. Por lo estudiado en los seminarios anteriores, sabemos que las membranas biológicas separan dos soluciones acuosas de diferente composición química. Una de ellas puede ser extracelular y la otra intracelular. También sabemos que en eucariotas el medio intracelular está compartimentalizado y dividido por membranas. Dijimos que los lípidos componen gran parte de las membranas biológicas, conformando la llamada matriz lipídica. Estos lípidos son los fosfolípidos, los esfingolípidos, los glucolípidos y el colesterol. Esto es así porque estas biomoléculas son anfipáticas y son capaces de formar parte de las membranas biológicas, a diferencia, por ejemplo, de los ácidos grasos no esterificados que, si bien son anfipáticos, forman micelas. Por otro lado, también se ha establecido que en muchas membranas biológicas las biomoléculas de la monocapa externa son diferentes a las que están en la monocapa interna. En la monocapa externa predominan los esfingolípidos y los glucolípidos, así como la fosfatidilcolina. En la monocapa interna predomina la fosfatidilcerina y fosfatidiletoanolamina, mientras que el fosfatidilinositol se encuentra en ambas monocapas. Por otro lado, el colesterol se dispone en cada monocapa entre los fosfolípidos. Sabemos también que los componentes de la bicapa permanecen en su lugar gracias a interacciones hidrofóbica-hidrofílicas y no están unidos mediante uniones covalentes. Esto le da entonces una consistencia fluida a las membranas. Los lípidos insaponificables no tienen ácidos grasos en su composición. No presentan uniones de tipo éster, ya que derivan de la polimerización del isopreno, que es un hidrocarburo de 5 carbonos. Se clasifican en terpenos y esteroides. Los terpenos están formados por 2 o más unidades de isopreno, las cuales se unen con un ordenamiento cabeza-cola. Pueden ser moléculas lineales, cíclicas o contener los dos tipos de estructura. De los terpenos deriva la coenzima Q, la cual interviene en el transporte de electrones en la cadena respiratoria, y también las vitaminas A, E y K. Existen otros derivados como el escualeno, a partir del cual se forma el colesterol, y también, por ejemplo, se halla presentes en células vegetales, formando pigmentos como los carotenos.
Debido a su característica hidrofóbica, se encuentran asociados a la matriz lipídica de las membranas biológicas. Otro tipo de lípidos insaponificables son los esteroides. Los esteroides son derivados cíclicos del isopreno. Todos los esteroides naturales están formados por una estructura básica denominada ciclopentano perhidrofenantreno, la cual no se encuentra en la naturaleza sino como sus derivados. Podemos mencionar a los esteroles, los cuales se originan a partir de una molécula llamada escualeno. El principal esterol es el colesterol. A partir de este se originan otros esteroides y se sintetizan en el organismo, como son la forma activa de la vitamina D, las sales biliares y hormonas tanto de la corteza suprarrenal, los llamados corticoides, así como hormonas sexuales, que son los andrógenos como la testosterona y los estrógenos como la progesterona. Las dislipemias son una serie de diversas condiciones patológicas cuyo único elemento en común es una alteración en el metabolismo de los lípidos, con su consecuente alteración en las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en sangre. Una manera de clasificarlas es de acuerdo a la causa, en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas no asociadas a otras enfermedades, generalmente son de origen genético y transmisión familiar. Es la forma menos frecuente de dislipemias. Las dislipemias secundarias están vinculadas a otras entidades patológicas, tales como la diabetes, el hipotiroidismo, la obesidad y el síndrome metabólico. También podemos clasificarla de acuerdo a la alteración detectada. En este caso podemos clasificarla como hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada o dislipemias mixtas en las cuales coexiste una hipercolesterolemia y una hipertrigliceridemia. El colesterol es imprescindible para la vida animal por sus numerosas funciones. Como vimos en la diapositiva anterior, actúa como precursor de vitaminas, sales biliares y hormonas sexuales y corticosteroideas. A su vez tiene una función estructural como componente necesario de las membranas plasmáticas de las células animales, regulando principalmente las propiedades de fluidez. Se sabe que el colesterol puede ser sintetizado por el organismo o incorporado en la dieta. Sea cual sea su fuente, para llegar a todas las células se vale del sistema circulatorio. Al ser moléculas anfipáticas con una parte apolar muy hidrofóbica, debe ser transportado por proteínas que recubran esta porción de la molécula. A los complejos formados por proteínas y lípidos que transportan a las grasas por todo el organismo se los conoce como lipoproteínas. La lipoproteína llamada LDL, lipoproteína de baja densidad, transporta colesterol desde el hígado a todos los tejidos que lo requieran. Mientras tanto, la lipoproteína HDL o lipoproteína de alta densidad remueve el colesterol sobrante de las células y lo lleva al hígado. Cuando el colesterol LDL se encuentra en exceso, no puede ingresar a todas las células del organismo y queda retenido en la circulación, en donde origina en parte una enfermedad crónica conocida como aterosclerosis. En cambio, el colesterol HDL es beneficioso para el organismo, ya que permite remover el colesterol en exceso de la circulación. En cuanto a su relación con las ciencias de la salud, podemos decir que el tratamiento de los pacientes con dislipemia se encuentra a cargo de los médicos. El diagnóstico se basa en la detección de los niveles elevados de colesterol o triglicéridos en sangre a través de exámenes de sangre realizados por bioquímicos. Por otro lado, el tratamiento incluye medidas no farmacológicas que se basan en cambios en el estilo de vida en los pacientes, pero también incluye medidas farmacológicas a través del uso de una serie de fármacos que tienen como objetivo reducir los niveles de lípidos en sangre, siendo uno de los más importantes los fármacos denominados estatinas, que son fármacos hipocolesterolémicos. Entonces vemos también la importancia de los farmacéuticos. Por otro lado, en el caso de los odontólogos, muchas veces se detectan alteraciones en las encías en pacientes con hipercolesterolemia que no se habían detectado antes y que son consecuencias del tratamiento farmacológico. Por lo tanto, los odontólogos también tienen que tener en cuenta esta patología. Por último, podemos decir que existen complicaciones
asociadas a esta condición. Las complicaciones son consecuencia de una patología denominada aterosclerosis, que consiste en la formación de placas de ateroma en las arterias a lo largo de la vida del paciente, debido a las altas concentraciones de colesterol en sangre, el cual se deposita en la pared de las arterias y da inicio a un proceso inflamatorio crónico que es silencioso y que se da a lo largo de toda la vida del paciente. Esto puede llevar a lo largo del tiempo a la reducción del flujo sanguíneo en esta zona, con riesgo de ruptura de vaso y formación de un trombo, que es un coágulo que se ha liberado en la circulación y puede ocluir un vaso de menor calibre. Cuando se afecta una arteria a nivel cardíaco, ya sea por reducción del flujo sanguíneo o por ruptura del vaso, la persona puede sufrir un infarto agudo de miocardio, mientras que si es a nivel cerebral puede sufrir un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico por reducción del flujo sanguíneo o hemorrágico por ruptura de vaso. Ambas condiciones presentan un riesgo de vida al paciente y pueden dejar secuelas permanentes en su salud e incluso llevarlo a la muerte. Y aquí concluye la primera parte del seminario. Les pedimos por favor que escuchen la segunda parte. Muchas gracias por su atención.